Bienvenidos otra vez a otra entrega más de, un nuevo episodio más de The Podcast. Hoy me honra y debo decir que para mí es sumamente importante la persona que nos acompaña en el episodio de hoy. Primero porque tenemos una relación, yo no diría que familiar, somos como hermanos por toda la trayectoria que ya viene desde nuestros padres y luego por la relación también en la industria. Esta persona a quien voy a introducir ahora, aparte de toda la relación familiar y de hermandad y todo eso, como acabo de mencionar, siguió un poco los pasos de lo mismo que nosotros hemos estado haciendo. Y yo entiendo que ha llevado una trayectoria bastante meritoria y por eso lo tenemos aquí hoy. Así que, bienvenido, Luis. Gracias, Oscar. Y hago eco de lo que dices porque nos conocemos de hace bastante tiempo. Yo tengo gratos recuerdos de cuando ustedes vivían por allá abajo, ¿cómo que se llama? Por José Contreras. Por José Contreras y la vez que me jugaron una broma. Una broma, sí. Una de las tantas. Una de las tantas que dijeron al seguridad del shop, de la tienda, que yo me había llevado unas cuantas cositas. No sé si tú recuerdas. Sí. Los muchachos eran traviesos. Eran traviesos. Pero no, realmente sí, nosotros tenemos una relación de hace muchos años. Y creo que se retomó un poco también cuando yo entré a Eaton, trabajando en el área de diseño, que ahí fue que tú comenzaste toda la parte de 3D designers y ese tema, ¿verdad? Y ahí como que volvimos a retomar porque hubo un momento en nuestra vida como que sí. Hicimos, ¿verdad? Cada quien comenzó a hacer su carrera, familia y demás. No diga lo de la diferencia de edades para que no nos delatemos. No voy a entrar en edades. Así que se hace, ¿no? Bueno, pero bienvenido, Luis. Y Gracias. En primer lugar, la introducción de siempre. ¿Quién es Luis Baleirón? ¿Quién es Luis? ¿De dónde vienes? Háblanos un poquito, quizás, de tu trayectoria, tu formación. Vamos a los inicios. Sí. Bueno, no voy a decir edades, ¿verdad? Porque dijimos que no vamos a entrar en tema de edades, pero básicamente yo vengo de una familia, vamos a decir, clase media, ¿verdad? Con muchas dificultades de manera inicial que tengo recuerdo. Cuando nací vivía en la zona colonial, recuerdo, tengo algunos recuerdos de eso. Y alrededor de los 5 años de edad, pues nos mudamos por el Faro Colón, yo recuerdo, ahí en Residencial Los Profesionales. Un tramo largo. Un tramo bastante largo, ¿verdad? Y yo, cuando estaba en la zona colonial, pues me crié básicamente con mi familia. O sea, mis padres, mi madre y algunos familiares cercanos, incluyéndolo ustedes. Cuando paso a Los Profesionales, el que no lo sabe, Los Profesionales está justo al frente del Muro de la Vergüenza y cerca de Los Mameyes. Muy conocido. Muy conocido. Yo comencé a reunirme con gente, ¿verdad?, de esas áreas. Y recuerdo que me hacían, no se decía bullying en ese entonces, pero me hacían mucho bullying porque yo hablaba de manera correcta y eso. Y al final, pues yo comencé a tomar ese tigueraje, vamos a decirlo de esa manera. Que yo creo que en parte influyó mucho en mi vida, en cómo yo soy hoy en día. Porque yo era, hasta cierto punto, aunque era muy joven, una persona un poco más reservada y eso me abrió un mundo. Uh-huh. Y ahí, estuve en el colegio Consa desde bien temprana edad. Siempre estuve en ese colegio, donde estuve con mi grupo de amistades desde el principio. Pero tanto el colegio como esa experiencia allá en Los Profesionales, pues fue dictando quién es Luis hoy en día, ¿verdad? Mi forma. Influyó de manera directa. Correcto. Pero de manera positiva. De manera positiva, porque yo creo que me dio ciertas herramientas que yo en ese momento no tenía por estar expuesto, ¿verdad? A diferentes tipos de educación, a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y podemos durar la noche entera hablando de todo lo que yo aprendí ahí, ¿verdad? Y sobre todo de la forma de hablar, que era algo bien peculiar y después podemos entrar un poquito más en detalle. Pero luego de ahí nos mudamos aquí a Las Praderas, ya cuando yo entré en bachillerato. Y ya se me hacía un poco más fácil el tema del colegio, porque ya comencé entonces de vez en cuando a irme o en carro público o irme caminando. Mi tía vivía así, cerca del colegio Consa, en San Jerónimo. Y también eso comenzó a influir porque comencé básicamente a buscármela, como uno dice. ¿Cómo yo puedo llegar? Tengo que coger un carro público, tengo que coger una onza. O sea, esas cosas yo no estaba expuesta cuando estaba en Los Profesionales. Entonces, yo siento, y ahora haciendo una retrospectiva, cuando tú me haces la pregunta, siento que eso comenzó a formar algo en mí. Porque yo pasé de ser una persona
más o menos un poquito introvertida a comenzar a desarrollar esas habilidades. Bueno, te digo que cuando termino el colegio, ¿verdad? Cuando termino el colegio, y rápidamente ahí comienzo a trabajar en lo que, no sé si recuerdan, lo que era Movie Max. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Que era la competencia de Mr. Movie. Y cuando entraron era como el top. Pero hagamos un poco de contexto, porque tú estás hablando de dos tiendas que ya hoy no existen. Que ya no existen. Y que tenían un mercado que tampoco existe. O un mercado que no que no existe, sino que se transformó. Que se transformó. O sea, era una tienda, o eran tiendas que se dedicaban al alquiler de películas en VHS, luego en DVD y luego en Blu-ray incluso. Y con la llegada de los streamings, esas tiendas desaparecieron. Y fue una experiencia para mí única. Y inclusive una de las experiencias laborales que yo más añoro y que más disfruté. Por las ocurrencias, ¿verdad?, de las personas que estaban ahí. Pero hay muchas cosas que pasan detrás de cámara en esa tienda que la gente no se da cuenta. Se enteran. Entonces, por ejemplo, todos los jueves llegaban las películas nuevas. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente iba, por ejemplo, a rentar películas, muchas veces no encontraba. Ya se acabaron. La realidad es que muchas se reservaban para clientes especiales. Teníamos una cajita y reservábamos unas cuantas. Tenían su proceso interno para clientes clave. Había clientes clave que, sobre todo en diciembre, ¿verdad?, pues llevaban su respectivo... Tenían su remuneración. Su wiki de buena calidad, que, ¿verdad? Pero esos son gajes del oficio. Son anécdotas. Pero realmente esa experiencia formó en mí esa parte como de servicio al cliente. Porque yo era cajero de fin de semana. Recuerdo que ganaba 2,400 pesos mensuales. Era que ganaba. Y era un turno, vamos a decir, un segundo turno, porque era 2 de la tarde, 3 de la tarde, hasta tarde de la noche. Y yo trabajaba en la tienda que estaba ahí cerca de la Lincoln. Estamos hablando más o menos de qué año aproximadamente. 2003. Hace 20 años. No vamos a decir las edades. Yo pensaba que hace 20 años era en 1980, pero me doy cuenta que... Ya no es así. Bueno, realmente en esa tienda de Movie Max, primero facturaba mucho dinero y gran parte era en recargos, que eso la gente a veces no sabía. Los recargos era que hacían un gran cantidad de... ¿Sabes que leí en estos días un artículo justamente de Blockbuster donde hablaban específicamente de que la tienda, o la cadena, que eran 9,000 tiendas, se sostenía... Bueno, no se sostenía. Donde estaba el peso fuerte era en los recargos. O sea que aparentemente la industria por ahí era que iba. Inclusive yo recuerdo que nosotros le hacíamos descuento a los recargos para que pagaran. Para incentivarlos. Motivarlos. Claro. Y te digo algo. Realmente la gente tal vez no sé si la gente reconoce o sabe esto, pero los días donde más se alquilaban películas era cuando venían tormentas. Siempre que venía una tormenta, estaba anunciado un fin de semana. Se vaciaba el video. Ahí es donde más dinero hacía. O sea, se vaciaba. Como que ahora la gente use los streaming que están, que es lo que hacen básicamente. Correctamente. Vino la tormenta hace poco y ¿qué hicimos todos? Ve streaming. Y yo recuerdo que hubo una vez que venía una tormenta, no recuerdo el nombre, y yo tenía que... Mi turno terminaba a las 12. Bueno, 11 realmente. Y comenzamos a cerrar creo que a las 11 para hacer cierre de caja. Ese día nosotros cerramos como a las 2 de la mañana. Porque el último cliente buscando qué película, pues ya se había acabado casi todo, salió a esa hora. Y después había que cerrar caja. Y creo, si mal no recuerdo, hubo como un cruce de caja y bueno, hubo un desorden. Porque una caja decía que se debía, qué sé yo, 40,000 pesos y la otra tenía una cantidad extra. Entonces había un cruce de caja y teníamos que cuadrar, pero al final, como a las 3 de la mañana fue que terminamos. Y ese fue un día que venía una tormenta. Entonces ya tú sabes, mis padres preocupados y demás. Pero yo realmente enfocado en hacer un buen trabajo y disfrutar mediante estaba ahí. Porque realmente uno se divertía mucho. Era algo nuevo para mí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú estuviste ahí? Yo duré casi un año. Creo que duré el año completo. Y inclusive yo entré junto con un compañero de colegio que se llama Abiel, que también estuvo conmigo al principio. ¿Tú lo conoces, Abiel? Conozco a Abiel. Llegamos a viajar juntos, Abiel y yo. Bueno, fíjate. Él te puede contar más historias. En ese entonces, inclusive, habían en Movie Max, estábamos los cajeros de fin de semana, los cajeros fijos, los recomendadores, porque habían gente que eran recomendadores de películas. Y aquí en La Nuñez ellos tenían como un minicine que esas personas estaban obligadas a ver películas por semana para poder recomendar. Para hacer las recomendaciones. O sea que tenían una idea buena realmente. Unos catadores de películas para hacer... de películas. Sí. En ese orden,
Estamos hablando de que tú todavía estás en la escuela. Ya yo ahí entro, ya estoy en la universidad. Es en el proceso de la transición de escuela a universidad. Correcto. Ya había comenzado a estudiar ingeniería industrial en INTEC. ¿Qué te motivó a irte por ingeniería industrial? ¿O te pasa lo que nos ha pasado a todos? Que caímos, quién sabe cómo, en algo y al final terminamos en otra cosa. Sí. Vamos a decir un poco de mucho. Un poco de mucho. ¿Qué pasa? En el colegio nos hacen el famoso examen psicológico. Correcto. Y al final me dicen, bueno, todo menos medicina. Eso no me dice mucho. Pero yo tengo cierta pasión por las partes tecnológicas en ese entonces. Todavía no tan así, pero sobre todo el tema de las computadoras. Yo armaba mi computadora junto con mi hermano. Nos gustaban los carros. O sea, que todo el aspecto tecnológico, pues teníamos ese afín. ¿Qué pasa? La realidad es que mi hermana, que había estudiado, ya estaba terminando la carrera de ingeniería industrial. Mi hermano, ingeniería electrónica. Cuando yo comparo, yo veo que mi hermana le está yendo bastante bien. Y mi hermano está pasando una lucha. Enorme. Una lucha de Caín. Y yo dije... No, por ahí no es. Por ahí no es. Yo me voy por industrial. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Pero la realidad es que yo no sabía lo que hacía un industrial. Y full disclaimer... Yo no trabajo lo que trabaja un industrial. O sea, tú pensaste con el bolsillo y por el bolsillo y para el bolsillo. Claro, yo pensé a futuro. Yo dije, no, yo necesito algo que me ayude a mantenerme, ¿verdad? Y a poder generar... Y la realidad es que me fui por industrial y le fui tomando cariño fui tomando materias sobre todo de carrera, porque al principio yo, vamos a decir, pasé por una etapa un poco de charlatanería, donde yo no le hacía mucho caso, me juntaba con grupos de ingenieros civiles, algunos de medicina, con diversos grupos. Cierto descuido ahí. Cierto descuido, pero hubo un momento en la carrera que un grupo se fue a Mayagüez, tuvo la oportunidad de irse a Mayagüez. Yo no pude estar en ese grupo por el índice. Mi índice estaba por debajo de 3. Y recuerdo que Luis Toirá, que era coordinador de industrial, un saludo a Luis allá, básicamente no pude irme por eso, por esa restricción. Entonces, ahí mi padre tiene una conversación conmigo y me dice, mira, o sea, al final tú haces lo que tú quieras porque es tu vida, pero si tú no mejoras el tema del índice y mejoras el tema del estudio, se te van a cerrar muchas puertas, incluyendo lo de la maestría. Y ahí fue que yo caigo en conciencia y digo, no, espérate, yo tengo que ponerme las pilas y comenzar a estudiar y comenzar realmente a ponerme para eso. Y comienza a haber un cambio en mí y realmente cuando yo veo las notas, hoy en día que tengo todavía el récord ahí guardado en la computadora, veo que pasaron de C, B a casi todas las materias y una B, por ejemplo. Y ese tipo. Un cambio drástico. Un cambio drástico. Y pude subir el índice y me gradué sobre 3. Obviamente, como tuve 2 quemadas, ¿verdad? en ese primer periodo. Reprobaste 2 materias. Reprobé 2 materias. No me gradué ¿Se puede decir cuáles fueron esas 2 materias? ¿O eso es secreto de Estado? No. Estadística. Fue la primera, probabilidad estadística. Anótame contigo ahí. Tú sabes, yo creo que ahora que pienso, creo que esa fue la única. La otra fue C, pero... no, mentira. Sí. Probabilidad estadística y después mecánica de fluido. Mecánica de fluido. No voy a decir el nombre de la profesora. No es necesario. No es necesario entrar en esos temas. Pero esas fueron las materias que al final yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y hubo un cambio en mí. ¿Se puede decir que tú tocaste fondo en ese momento por las materias, por las puertas que se cerraron o por la conversación? Yo creo que fue una combinación entre la puerta que se cerró y la conversación que mi papá tuvo conmigo por el hecho de las puertas que se podían cerrar. Pero dime algo. ¿Cómo se entera tu papá lo que está sucediendo? ¿Tú mantenías una comunicación constante? ¿Tú le informabas? Yo no tenía una conversación totalmente fluida todo el tiempo, pero yo sí le informé. Porque creo que en ese momento le había dicho lo de Mayagüez. Inclusive desde antes se le había dicho que yo estaba interesado. Y cuando no se dio, pues, ¿verdad? Tuve esa conversación. Y yo siempre lo mantuve a ellos más o menos al tanto de lo que estaba ocurriendo. ¿Verdad? Tal vez la quemada o cuando reprobé no se lo dije de una vez. Pero sí mantenía esa conversación. Pero cuando sucedió eso, entonces ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Y nada, luego de ahí, pues, vamos a decir, me fajé, ¿verdad? Pude mejorar el índice, me gradué, creo que fue 3.10. Y eso para mí fue un orgullo. No está mal. Porque pasé de 2.70 y algo a llevarlo a 3.10.
Y después, bueno, durante los últimos trimestres de la carrera, bueno, durante Intec yo hice unos trabajos, pero eran unos trabajos ayudando a mi padre con unas digitaciones de una prueba, pero eso, ¿verdad? Fueron experiencias, pero la experiencia profesional mía entonces comienza cuando yo comencé a trabajar en Cardinal Health, que era... ¿Eso era simultáneamente tú estudiabas o ya tú habías terminado? Simultáneamente todavía. Ok. Cardinal Health, en las Américas, en ese momento habían dos Cardinals, recuerdo. Una de sábanas quirúrgicas y otra de agujas. Yo estaba en la sábana quirúrgica en el área de tráfico. Básicamente, yo trabajaba con despacho portuario para todo el tema de los contenedores. ¿Qué contenedores venían? ¿Cuáles contenedores se iban? Y los pagos. Básicamente. Y fue mi primera experiencia profesional siendo pasante, ¿verdad? Remunerado. Pero dime una cosa. En ese momento que tú entras ya a este tipo de mundo, porque estamos claros de que este tipo de empresas de zona franca, que son de capital extranjero, ya eso es otro universo. O sea, tú tienes una experiencia, digamos que te abre un mundo totalmente nuevo para ti. Pero yo no lo entendía en ese momento. Todavía no. No lo entendía porque, ¿qué pasa? Cuando uno estudia industrial en Intec, hay una gran influencia sobre trabajar en zona franca. O sea, tú comienzas a conocer mucha gente que trabaja en zona franca. También con el comité de industrial, y cuando se hace el evento, ay Dios, no recuerdo el nombre. El simposio. Cuando se hace el simposio, uno visita zona franca. Exacto, tiene ese acercamiento. Entonces, como que uno estaba bien envuelto, pero realmente, yo creo que en ese momento uno no entiende las posibilidades que te puede dar una compañía de esa Eso esa tú magnitud. lo entendiste después. Fue mucho después. Inclusive, bueno, yo salgo de Cardinal porque quiero enfocarme en el último trimestre de Intec. Y quiero tratar de asegurar de terminar, ¿verdad? Concentrarme. Entonces, justo a los 3 meses, pues, suelto la pasantía. Me dedico a Intec y justo cuando estoy terminando, por un curso que tomé en el ITLA, que tengo que hablar, ¿verdad? Hubo un trimestre que hicimos en el ITLA. Yo te iba a decir eso, o sea, que no nos saltemos la historia porque hay un momento en que había unos convenios entre universidades específicas con el Instituto Tecnológico de las Américas que los estudiantes iban a cursar un periodo de clases allá. Correcto. Había como un tecnólogo que uno podía hacer, una convalidación. Y yo hago parte de eso. Yo no hago el tecnólogo completo. Yo hago una parte de un trimestre allá, ¿verdad? Y tomo CNC, que es... ¿Programación CNC? Sí, programación CNC. La parte de... ¿Ahí tú estuviste con quién? ¿Con Joan Pimentel o con Alvin o con Arismendi? No. Fue con esta joven. Con Liana. Liana Polanco. Con Liana Polanco. Yo estuve ahí. También tomamos la parte de torno, de fresadora. La parte, obviamente, ahí fue que tomé Pro Engineer. En vez de SolidWorks... Te lo daba Rubén Lora. Te lo daba Rubén Lora. Exacto. Que a mí me encantó. Ahí fue donde yo creo que yo tuve mis comienzos a nivel de diseño. Y vamos a entrar a eso un poquito más tarde. Podemos decir que sí, que ahí fue como que... Estamos hablando del año, ¿qué? ¿2005, 2006? 2005, por ahí. Más o menos. 2006. Y recuerdo, ¿por qué? Porque yo me di bueno en la parte de 3D modeling, el modelaje 3D y todo eso. Y inclusive yo era muy competitivo. O sea, yo quería, por ejemplo, terminar la pieza con menor cantidad de operaciones o más rápido o la mayor cantidad de piezas siempre. O sea, como yo trataba de tener eso y me fue bien. Recuerdo que esa materia, o sea, me fue bastante bien. O sea, no era una materia, era un hobby. Era un hobby, para mí era un hobby. O sea, cuando uno dice que está trabajando en algo que a uno le gusta, uno no está trabajando. Correcto. Entonces, yo de verdad me gustó muchísimo. Tengo una anécdota después cuando entré al trabajo sobre eso, pero... Y también había tomado algo de SolidWorks que sí se daba en Intec. Sí. Y ahí fue al principio también que comencé. Pero cuando tomé eso de Pro Engineer, yo creo que ahí fue que hizo el cambio. Yo dije, wow, o sea, realmente me gustaba. Y eso viene porque la parte tecnológica siempre me ha gustado. Por ejemplo, yo tomé una materia de programación que me gustó también bastante. Todo el aspecto lógico de cómo uno desarrolla el código. Estaba esa de SolidWorks y también... Hubo una materia que después, pues yo fui profesor porque Toirac necesitaba a alguien que diera, sobre todo el laboratorio, que era de Operativa 2 por la parte de simulación. Simulación de proceso. De proceso. Que en ese entonces usaba... Arena. Antes de Arena se usaba un programa que se llama Extend. Y después se usó Arena. Entonces yo aprendí Extend. Creo que el profesor era apellido Caraballo. Y... Jorge.
No, creo que era... Creo que era... Bueno, no recuerdo el nombre, pero apellido Caraballo. Él después estuvo en Puerto de Santo Domingo como encargado. Y bueno, y después tuvo arena y yo di clase de arena, recuerdo, en INTEC. En un momento que se necesitaba, porque no tenían quien lo diera, pues yo accedí y le dije a Toirac, no hay ningún problema. Bueno, entonces ese aspecto tecnológico comenzó a hacer un pequeño cambio en mí porque me gusta todo el tema de tecnología, de cómo podemos, ¿verdad?, usar la tecnología para eficientizar procesos, para mejorar las cosas en general. Bueno, ya entonces, luego de cursado, porque lo de Mayagüez fue después de lo de INTEC, yo recuerdo. Bueno, después de todo eso, cuando ya estoy en el último trimestre de INTEC, pues recuerdo que me llaman de Eaton. Te llaman. Y como me llaman... Pero espérate, párate ahí. Te llaman, o sea... Te voy a explicar. A Luis lo llaman, no sale Luis a buscar trabajo. Si la memoria no me falla, Luis, si tú ves esto, tú me puedes corregir. Si la memoria no me falla, Eaton hace el approach a INTEC. INTEC nos hace el approach a nosotros. O sea, nos dice, mira, hay estas posiciones. Ok. Y creo que fue como que nosotros dijimos, sí, está bien, vamos a ver qué tal. Probemos, a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me llaman la primera vez, yo digo que no. Que no, ¿por qué? Porque yo todavía estaba al final de la carrera. Yo todavía no quería... Tú tenías tu enfoque en terminar tu universidad. Yo quería terminar mi universidad. Entonces no quería entrar. Y recuerdo que ahí, pues, le ofrecen la posición a un compañero mío y se la dan. O sea, lo entrevistan y se la dan. Excelente. Yo me acuerdo que en esa época... Bueno, muchas personas que yo conocí en ese momento estaban siendo contratados en esa empresa. Sí. Sí, porque se estaba ampliando ese departamento y otras cosas también. Pero también hay que considerar que en ese momento las personas que tenían el conocimiento del manejo del software eran muy pocas. O sea, esa es la realidad. No eran tantas. Había unos cuantos que se estaban preparando, pero... entonces ellos querían ampliar y eran pocos los que encontraban. Bueno, luego que yo termino, entonces me vuelven a llamar. Mira, tenemos otra posición. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Y yo, wow. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el conflicto mío. Yo estudio industrial. Yo quiero trabajar el proceso. En ese entonces... había una compañía que se llamaba Corning Cable System. Sí. Que para mí... Yo creo que en ese entonces... todo el mundo quería trabajar o en Corning... o en Verizon cuando estaba acá... sí. o en la cervecería. Eso era como que los top de muchas personas. Y más de los industriales. O sea, pues eso era como que... llegar ahí. Bueno, yo me entrevisté en Verizon. Y bueno, no pasó nada, ¿verdad? Fui con saco y todo. Pero ahí quedó. Ahí quedó. Recuerdo aplicar a Corning, pero no me pudieron entrevistar. No me entrevistaron en Corning. Era para asistente creo que de manufactura. Y bueno, yo digo, voy a darle la oportunidad a Eaton. Porque al final, aunque era una posición de diseño, de dibujante o drafter, como yo le llaman, y yo decía, oye, yo quiero trabajar en proceso. Pero bueno, voy a mi entrevista, me entrevisto con quien iba a ser mi jefe en ese entonces, con recursos humanos, y paso a una práctica, a una prueba que siempre se realiza famosa. Entonces, la prueba es básicamente hacer un modelado 3D de una pieza que te van a dar. Yo escuché muchas historias de esa prueba. Déjame decirte la mía. Bueno, voy allá, yo voy con mi pechito al aire, claro, de que yo soy pro engineer. Y entonces me preguntan, ok, tú puedes hacer la prueba, la puedes hacer en SolidWorks o la puedes hacer en Pro Engineer. Y yo le dije, yo la voy a hacer Pro Engineer porque eso es como de mayor... En ese entonces era de como mayor categoría. Después, ¿verdad?, fue que cambió la cosa. Pero entonces el que sabía Pro Engineer, sabía Pro Engineer. Bueno. No, y otra cosa, Luis, que hay que abundar. Quizá había un gran conocimiento, o no un gran conocimiento, pero había mucho más conocimiento de SolidWorks que de ProE. Correcto. O sea, no eran tantas las personas que tenían el conocimiento técnico de utilizar una herramienta como ProE. SolidWorks había muchos. Exacto. Y yo tenía el insight de que en esa área de Eaton se está usando más Pro Engineer que SolidWorks. Entonces yo digo, bueno, vámonos con Pro Engineer. Cuando ven y me ponen en la computadora y abren el software, el Pro Engineer que ellos están usando es Pro Engineer 2001. 2001. Que es como un AutoCAD. Yo aprendí con ese. Nada igual al que yo había aprendido. Yo aprendí Wildfire, que era... Wildfire, que ya venía... Ya tenía con toda la interfaz gráfica y demás, que era con comando. Y yo veo eso y abren esa pantalla y yo dije... Aquí no es. Aquí no es, ya. Yo... Mira, la suerte que hubo una persona que estaba ahí de los empleados que me dijo... No te preocupes, yo te voy a ayudar.
Mira, el comando es tal y comenzó a ayudarme. Básicamente él Era hizo incómodo, la pieza. era incómodo. Demasiado incómodo. Era muy incómodo. Allá, Luis Betance. Un saludo a Luis. Un saludo a Luis Betance. y al final me ayudó a hacer la pieza. Y yo creo que él la hizo. Pero él se dio cuenta que yo sabía, porque yo por lo menos decía, mira, yo quiero hacer un screw. Esto que tú estás haciendo es una confesión ya que todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo sabe. la gente muy cercana a mí solamente lo sabe, pero casi nadie lo sabe. Bueno, al final, parece que a Luis le fue bien en la prueba y a mí en la entrevista. Y me llaman. De Luis a Luis. De Luis a Luis. Y me llaman por ofrecerme. Pero cuando me llaman, como que yo estoy pensándolo. Yo como que, bueno, pero yo no sé. Y entonces la persona de reclutamiento me dijo, pero escucha la oferta. No pierde nada. Yo digo, está bien, no pierdo nada. Yo tenía un salario en mente. Bueno, no puedo decir. Yo tenía pensado 15,000 pesos mensuales. Que era más o menos lo que pagaba un asistente. Creo que era 13,000, 15,000, algo así. Cuando vienen y me dicen que es mucho más de ahí. Tú dijiste... Yo digo, pero yo puedo ir hoy si tú quieres. Volviste ahí te fuiste a la mentalidad del bolsillo de cuando decidimos que vamos a estudiar. Ahí yo dije, no, espérate. Papeleta mató a menudo. Hay otra frase que dicen, no la voy a decir aquí, ¿verdad? Pero digo, si la pueden quitar, la puedo decir. Cuarto mano, culo en tierra. A lo seguro. A lo seguro, a lo seguro. Y ahí comienza mi vida profesional a trabajar. Pero yo todavía al principio no entendía lo que era esto. O sea, yo entro en el área de diseño a trabajar con breakers, a trabajar... yo recuerdo que yo era en ese entonces el dibujante de Latinoamérica. Entré como dibujante de Latinoamérica y básicamente era algo como nuevo que se estaba creando y yo estaba trabajando junto con Joima Mazara. Un saludo a Joima también, que me enseñó bastante, ¿verdad? A mi inicio de carrera. Joima, que ya pasó por aquí. Que ya pasó por acá, exacto. Pues él... junto conmigo, bueno, estábamos trabajando en unos proyectos específicos de unos paneles y demás. Inclusive nosotros tuvimos que ir 3 meses a Lincoln. Claro, eran 3 semanas allá, a Lincoln, Illinois. Yo me acuerdo que una de las cosas que siempre mencionaban los contratados en Eaton era todo el tema de viaje. Sí. Y mucha gente como que le brillaban los ojos cuando decían, no, que tú vas a viajar tantas veces al año, que vas a ir no sé cuántas veces a tal sitio. Eso, no, y no solamente los viajes, la cena. Porque a veces había gente que entraba y de repente había una cena departamental en Davy Crockett. Y tú decías, bueno, pero... Porque que uno no estaba expuesto a eso. O sea, de repente cuando la compañía te paga los mejores cortes de carne y eso... Porque al final es un gasto que se está haciendo que para la compañía no representa tanto. Y tú estás logrando esa integración del equipo. O sea, eso es algo muy común en las empresas norteamericanas. Y creo que alrededor del mundo las empresas grandes hacen eso. O sea, grandes corporaciones tienen esa tendencia. Tienen esa tendencia. Pero para uno como acabado de salir de la universidad, uno no conoce eso. ¿Tú te mantuviste cuánto tiempo ejerciendo esa función vinculada a diseño, a CAD específicamente? Yo duré 2 años y algunos meses. Creo que casi 2 años. Pero era una función literalmente diaria de sentarte en una computadora, diseñar. ¿Tú tenías algún tipo de responsabilidad sobre el diseño? Mira... sobre todo en la primera parte de cuando yo trabajaba en esa posición, era una combinación de cosas. ¿Por qué? Hay algunas personas que en esas posiciones, pues, es más de soporte. En el soporte en el sentido de actualizar dibujos, actualizar notas, actualizar. En el caso mío no fue tanto actualizar. Sí había parte de actualizar, pero gracias a Dios yo tuve una oportunidad de liderar un proyecto, ¿verdad? A nivel de conversión de AutoCAD a Inventor. Porque... de 2D a 3D. De 2D a 3D. Porque en la planta de Lincoln, Illinois, donde yo fui, se usaba Inventor en vez de SolidWorks o ProEngineer. Y yo, entonces eran como 500, recuerdo yo, como 500 dibujos hechos en AutoCAD que había que convertir. Y yo le pedí al ingeniero de allá, mira, si tú quieres, yo organizo el proyecto y aseguro que todos nosotros los dibujantes, pues, tengamos una parte del pastel y lo podamos lograr en el tiempo que se necesita. Y cualquier cosa, pues, situación que pase, pues entonces podemos también trabajarlo. Y eso fue un proyecto que yo lideré durante esa función. Y también con Joima sí trabajé en diseños nuevos. Que él me daba... Usualmente como funciona es que el ingeniero daba la dirección de lo que se quería hacer y a veces te daba los croquis o cualquier cosa que necesitara y uno pues ejecutaba. O sea que ustedes llevaban como una especie de proceso de conceptualización de una idea o de un, no sé, un bosquejo que ya traía... Correcto. El ingeniero. Correcto. ¿El ingeniero en Dominicana o en Lincoln? Podía ser en los dos.
A veces era con joima. Hubo un momento que yo estaba trabajando un ruteo de cables en uno de los paneles y básicamente, o sea, había un ruteo ya existente en AutoCAD, pero había que hacer unos arreglos porque había un cambio de diseño que se había hecho en una de las partes y el ingeniero de allá básicamente lo que me dijo, mira, este es el diseño nuevo, rutea los cables. Tiene que asegurar de que tenga estos espacios y demás. Había una directriz con unas referencias y una característica particular. Correcto. Porque usualmente como funciona, o funcionaba, y creo que todavía sí, bueno, funciona así, es que el ingeniero es que tiene más o menos la idea de lo que se necesita y entiende los estándares bajo lo cual el producto está regido. Y le dice las instrucciones y el dibujante pues ya es como una etapa más, vamos a decir, final del diseño donde ya comienza a ejecutar a poner en práctica lo que le están pidiendo. Correcto. Y obviamente también ese viaje a Lincoln por tres meses, o sea, 3 semanas allá, 1 semana acá, 3 semanas, me abrió mucho los ojos también, porque me dio una experiencia que yo nunca en mi vida había tenido. O sea, trabajar afuera fue de febrero a abril. ¿Cómo estaba tu nivel de inglés ahí? Ya había mejorado. Ya había mejorado, porque yo recuerdo que cuando yo entré, una de las primeras cosas que me dijeron fue, mira, esta persona te va a llamar. Creo que estaba en Lincoln, en Pittsburgh, no recuerdo. Te va a llamar y para que tú tomes nota y puedas hacer unos cambios ahí. Y yo recuerdo que me llaman, entra la llamada y, hey, mira, soy fulano de tal, así que bueno. Y comienza a hablar, ¿verdad? Y yo, óyeme, no entiendo nada. Yo estoy, mira, mi cerebro está chipeando, como uno dice. Y cuando termina la llamada, digo, oh, ok, sí, ¿entendiste? Yes, ok, bye. Tú le dijiste que sí a todo. Le dije que sí, yo estaba nervioso, sudando, ya tú sabes, en aire acondicionado ahí. Y cierra la llamada y yo digo, ¿y ahora? Porque cuando uno es nuevo en un trabajo, uno no sabe cómo las cosas se deben manejar. ¿Me sigue? O sea, uno no entiende entonces, yo en ese momento no sabía si tenía que preguntarle, porque yo estaba asustado de que, wow, si le pregunto, se va a ofender, se va a sentir mal. O sea, yo no sabía. Y no recuerdo con quién hablé y me dijo, no, pero envíale un correo, que te envíe todo por correo. Que te puntualice por escrito. Y ya. Literal. Entonces, ¿qué pasa? Yo había estudiado inglés. Yo estuve, creo que fueron casi 9 años en el Dominico Americano. Pero yo no lo había puesto en práctica. Yo sí veía muchas series en inglés, bueno, Friends, que esto, que lo otro, pero no había puesto el inglés en práctica todavía. Y ahí fue que realmente pude ponerlo en práctica. Entonces... Es ahí donde uno se gradúa realmente. Ahí uno se gradúa. El conocimiento de cualquier cosa. Claro. También, ¿verdad? En ese momento, al principio también, pues yo tuve una noviecita, más o menos, de Estados Unidos, que eso es también otra historia, que me ayudó mucho con eso, porque no hablaba nada de español. Entonces... Tuviste que... Claro. Entonces... aplicar el inglés en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Aplicar el inglés. Pero entonces eso sí me ayudó porque me ayudó a afinar, a entender, porque al final una cosa es la gramática, pero otra cosa es frases idiomáticas, cómo se dice esto, o sea, y afinar el oído sobre todo. Y otra cosa muy importante es que estamos hablando, no es el idioma que te enseñan en el instituto. Ya tú estás en una industria, en una empresa, donde hay unos conceptos, hay unos términos que son acorde a lo que tú estás viendo. Y te voy a decir, eso es muy correcto. O sea, inclusive todavía al día de hoy, en cada posición que yo he caminado, siempre hay nuevos conceptos que uno tiene que aprender. Y es como aprender a hablar en ese idioma para tú poder defenderte. Porque cuando uno comienza como dibujante, pues los conceptos son de temas, ¿verdad? De tornillería, de esto, de lo otro. O sea, cosas de ese tipo que tú sabes que tú vas a utilizar. Pero cuando tú comienzas a ser ingeniero, pues entonces es más tema de procesos y tema de suplidores. Entonces, es como que se te abre un idioma nuevo casi, porque son nuevas palabras que no las conoces, no las manejas. Inclusive, yo me doy cuenta, porque a veces hago conciencia de eso, que hay conversaciones en inglés que yo la hago extremadamente fluida ya. Pero hay conversaciones, como yo no la hago constantemente, cuando voy, como que me siento como que tengo que rebuscar la palabra y no sé cómo se dice tal cosa o la frase como tal. Entonces, lo que yo he aprendido, ¿verdad? Es obviamente uno tiene que comenzar a escuchar y entender bien la forma de cómo la gente se dirige para decir algo, para vamos a decir, plasmar una idea. Por eso le digo mucho a la gente que el tema de las frases idiomáticas son muy importantes que uno se lo aprenda, porque así es que, sobre todo el americano, y me imagino que casi todos lados se habla mucho con frases idiomáticas, cosas que si tú la traduces no tiene sentido, pero si tú entiendes lo que quiere decir,
pues toma sentido. Ya se están comunicando, que es lo importante. Correcto. Ahora que tú mencionas esa parte de ir escalando diferentes posiciones, crecimiento dentro de la empresa, o sea, tú sigues todavía en Eaton. Correcto. Tú has tenido una trayectoria. ¿Cómo podemos catalogar esa trayectoria? Si tú haces una visión hacia el pasado de lo que era Luis cuando llega como drafter y que empieza a ir conociendo, a ir ampliando y que se le van presentando nuevas oportunidades, porque hay que decirlo. O sea, el momento que tú cambias de una posición para bien y que subes, que escalas y que ves nuevas, funciones, así como veía nuevas palabras en un vocabulario, quiere decir que hay un progreso. Sí. Entonces, si tú miras hacia atrás, desde ese Luis, el drafter, y evalúas cada posición, igual, yo quiero que lleguemos hasta la posición que tú tienes hoy. No vamos a entrar ahí todavía, sí, pero me interesa conocer un poquito de esa trayectoria, porque no es lo mismo el drafter que ya llega a otras áreas, que no sé finalmente si seguiste vinculado al área de diseño, si cambiaste, si te moviste de departamento. ¿Cómo fue ese asunto? Sí, mira, cuando yo estaba como drafter o dibujante, realmente, y de nuevo, yo no entendía lo que era Eaton. Inclusive, yo ya casi al año yo quería moverme de posición. ¿Por qué? Porque aunque sí lo disfrutaba, yo tenía una presión interna de que ya yo soy ingeniero y yo quería una posición de ingeniería. Y yo creo que eso le pasa casi a todas las personas que estudian ingeniería y van por esa área de drafting, porque al final es un área técnica, es la realidad. El área como se ve y como vino de Estados Unidos, por la realidad de allá, es un área técnica. Inclusive yo llegué a aplicar una posición de lo que le llaman Product Line Support, que es un ingeniero que da soporte a productos en la producción. Y yo recuerdo como hoy que ni siquiera me entrevistaron. Para mí ni me tomaron en cuenta. Y yo le dije en ese entonces a quien era mi jefe, yo le dije, no te apures, que después tú verás lo que va a pasar. Se lo dije así mismo, recuerdo como hoy. Pero bueno. ¿Hace como cuánto tiempo de eso? Eso fue en el 2008. Fue en eso. Pues yo entré en el 2007. O sea, tú tuviste como una especie de, visión al futuro. Yo sé que algo viene grande para mí. Sí, yo en ese momento yo decía, yo sé que yo voy a llegar lejos. Yo sé que yo voy a llegar, sí, a algún lado, porque yo tengo mis habilidades, me he dado bueno hasta ahora, ¿verdad? Y me gusta lo que estoy haciendo, pero quiero algo más. Entonces, sigo trabajando, hubo unos cambios ahí, entonces comienzo a trabajar ahora más con las plantas de Puerto Rico, unos proyectos diferentes, que yo creo que una de las cosas que yo puedo decir a nivel de carrera es que yo he estado expuesto a muchas cosas diferentes. Por ejemplo, primero fue con el tema del dibujante de Latinoamérica, trabajando con paneles y demás. Después estoy trabajando con los breakers y después estoy trabajando con fixtura o fixtures, que son todo el tema de las placas que se utilizan, por ejemplo, para poner los productos en Puerto Rico, de unas máquinas que se habían comprado. O sea, fue algo totalmente como aparte de lo que yo pensaba que yo iba a hacer. ¿Qué pasa? Se abre una posición de ingeniero de diseño, pero no era en la misma división donde yo estaba, en otra división, porque Eaton, donde yo, que es la compañía, pues tiene diferentes divisiones aquí en República Dominicana. En ese entonces, pues habían 3 divisiones, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo voy a aplicar. Y quien era mi jefe en ese entonces me dice, mira, esa es una buena oportunidad, aplica. Y me enteré después, en ese momento no me enteré, que él habló con el jefe de esa posición para hablarle de mí. Decirle, mira, Luis es un buen candidato. O sea, una recomendación directa. Una recomendación directa. O sea, que yo creo que, no sé si eso no hubiese pasado, yo no sé si hoy en día yo hubiese estado donde yo estoy. Porque la realidad es que se me tomó en cuenta. Y cuando yo voy a la entrevista, la realidad es que fue más una entrevista de ver cómo yo me desenvuelvo, inclusive en comunicación, más que en aspecto técnico. O sea, que fue una, como dicen los americanos, más de soft skills que otra cosa. Hablamos de la playa, familia, más que del mismo trabajo. Sí se habló de unas cuantas cosas. Él vio que yo tenía ciertos conocimientos, pero como era una posición de ingeniero entry level, me deciden dar la oportunidad y entro en esa posición de ingeniero de diseño para unos productos de unas botoneras que le llaman, una botonera industrial. Y ahí fue que realmente comencé a hacer switch. ¿Por qué? Porque comencé a estar expuesto a muchas cosas que yo no conocía. O sea, yo no sabía cómo se trabajaban con los suplidores. La parte de proceso, yo había visto cosas en el ITLA, temas en los libros, pero yo nunca había trabajado con eso directamente. Cómo se moldean las piezas, cómo se estampan las piezas, cómo se ensambla, cuáles son los problemas que pueden suceder. O sea, que eso fue otro proceso de aprendizaje. Eso fue un proceso de aprendizaje y largo. Porque en esa posición yo duré unos años, claro,
subiendo de nivel, ¿verdad? Pero al final Pero aprendiendo todos los días. Correcto. Y yo recuerdo como hoy que cuando me dan la posición, me envían a Milwaukee, en Wisconsin, para darme entrenamiento. El entrenamiento fue básicamente lo que era Matrix One en ese entonces, que es el novio hoy en día, que ¿verdad? Y fue básicamente, mira, nosotros tenemos muchos cambios de productos que están, ¿verdad?, en cola. Esto es lo que más o menos se hace, esto es lo que tú necesitas. Ya, eso fue el entrenamiento que me dieron. No me dieron más nada. Eso fue todo. Eso fue todo. Y cuando yo comienzo a recibir correos de clientes quejándose, de la gente de mercadeo, problemas que estamos teniendo, e inclusive en el momento que yo entré estábamos saliendo de una situación complicada con un cliente por unos problemas que hubo y bueno, yo comencé a estar envuelto en cosas bien complicadas desde el principio que yo ni entendía. Entonces, todo lo que yo hacía era consultando. Yo, bueno, déjame ver, consultaba con quien era el que estaba en posición antes, que rápidamente fue para otra y me soltó, porque esa es la realidad. Allá cuando uno se mueve de posición, hay un tiempo que tú puedes, de gracia, que uno puede preguntar, pero después de cierto tiempo, ya ahí llegó todo. Tú tienes que aprender. Y fue una curva muy, muy empinada porque había muchas cosas que yo no entendía. O sea, yo no había necesariamente tenido la oportunidad de ir a través de un proceso de diseño como tal. Y de entender todo el tipo de procesos. Pero poco a poco fui aprendiendo durante ¿verdad?, con la marcha, básicamente. Porque todo el tema de la exposición a los problemas de calidad, los problemas con clientes, los temas de manufactura, los temas con los suplidores, cambio de materiales, o sea, todo eso poco a poco. O sea, yo lo digo, yo metí la pata muchísimas veces. O sea, me equivoqué muchas veces porque no sabía. Pero estaba aprendiendo. Equivocarte te ayudó. Me ayudó a crecer y a aprender más. Sí, porque, por ejemplo, hubo un momento que, por ejemplo, y poniéndote un ejemplo, había que cambiar un material plástico. Ah, mira, tenemos que cambiarlo porque el suplidor ya no puede suplir este material plástico. Y yo digo, ok, ¿y cómo yo valido? O sea, ¿qué yo tengo que hacer? Y yo le pregunto al peer mío que estaba ahí, pero él trabajaba en otros productos. Y como él no conocía esos productos, me decía, bueno, o sea, imagínate. Entonces, no tenía nada con que yo pudiera utilizar para eso. Y básicamente yo tuve que escarbar mucha documentación, tratar de entender para poder hacer una decisión buena. Porque al final también uno tiene el miedo de que si tú tomas una decisión, fuiste tú que la tomaste. Te tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Es esa la época en que... Bueno, hay otra pregunta previa. ¿Podemos decir que hay un antes y un después de Luis en ese proceso largo y empinado de esa curva tan... Sí. ¿Hay un antes y un después? Definitivamente. Definitivamente. Porque al cabo de... Yo voy a decir, esa posición como tal... fueron algunos 5 o 6 años. Básicamente guayando la yuca, ¿verdad? Como uno dice. En buen dominicano. En buen dominicano. Me ayudó a entender todo el aspecto de cómo funciona una empresa de manufactura y cómo se diseña. Diseña hasta un punto, ¿verdad? Porque aquí no hacíamos diseños nuevos. Era más... era reproducción soporte de un plano que te enviaban que hay que modelarlo tridimensionalmente. O soporte, ese tipo de cosas. Entonces, yo me di cuenta al cabo de ese tiempo que ya yo tenía unos conocimientos que me ayudaban a mí poder proponer proyectos. Que ahí fue el cambio. Ahí es donde yo digo que fue el cambio trascendental en mi vida profesional. Porque ya yo sabía qué cosas yo podía hacer para en pro a los objetivos de la compañía. Pero ya tú tienes una experiencia. Ya yo tengo una experiencia. Ya yo tengo ya casi 7 años de experiencia, básicamente. 2 como dibujante y 5, casi 6 como ingeniero. Entonces, ahí es donde... Y que también estuve expuesto, por ejemplo, a proyectos donde me incluyeron de transferencia de línea de un país a República Dominicana, más todos los problemas que te comenté. Entonces, ya al cabo de ese tiempo, entonces yo comienzo a ver, oye, pero mira las cosas que yo puedo hacer. Yo tengo una historia que se lo cuento a todo el mundo, que había un proceso que se utilizaba que yo sabía que lo podíamos cambiar a láser. ¿Qué pasa? Yo trabajaba en diseño. Eso es proceso. Eso se supone que quien debe trabajar eso es el ingeniero de procesos de manufactura, no el de diseño. Pero yo le decía a mi jefe, oye, es que yo tengo el conocimiento. Yo sé que yo lo puedo hacer. Pero esa no era mi función. Entonces yo lo que hice, yo le dije, no hay problema. Yo en mi tiempo libre, o sea, después de las 5, yo voy a tomar tiempo y voy a comenzar a investigar para ver si podemos hacer eso. O sea, básicamente, tú cometiste un atrevimiento. Por decirlo de esa manera. Y ese atrevimiento te llevó a formalizar una propuesta. Correcto. Y esa propuesta llegó. Fue aceptada. Fue aceptada y entonces se dio el capital que se necesitaba.
Entonces, yo recuerdo como hoy que yo preparé un folder como ese grueso de toda la justificación, todo el aspecto financiero, todo lo que podíamos ganar con eso. Y realmente era algo basado en data, porque yo siempre he tratado de que todo esté basado en algo que tenga sentido, algo lógico. Yo siempre he sido me considero, ¿verdad?, una persona lógica. Y cuando lo presento a la que era gerente de planta en ese entonces, que lo ve, me dice, no, pero tú tienes el dinero. ¿Cuándo lo comenzamos? O sea, fue una aprobación instantánea, fue una aprobación prácticamente instantánea, porque el payback, ¿verdad? O sea, el retorno de inversión. Había un retorno. Claro, habían riesgos y yo lo sabía. Y durante la ejecución del proyecto, esos riesgos salieron. Y yo tuve que trabajar y eso también me dio experiencia. Una de las cosas que habían unas piezas que iban a dar un ahorro que al final el cliente principal no la quería comprar de esa manera, porque la hacíamos de una forma, ahora vamos a hacer de otra. Entonces cometimos un pequeño error ahí. ¿Qué pasa? Por suerte yo decía, tiene que haber en algún lado algo que nos funcione. Y lo conseguimos y nos funcionó. Y al final se dio el ahorro. Pero fueron cosas que sucedieron en el momento que yo en un momento dije, oye, puede ser que no se den el dinero, puede ser que... O sea... como decimos en nuestro idioma local, ¿se apretó Luis en ese momento? Claro. O sea, tuviste, digamos que temores de que el proyecto pudiera haber fracasos o... Claro. Inclusive, por esos temores, yo comencé inclusive a quedarme hasta más tarde, recuerdo, 10, 11 de la noche, investigando y buscando para asegurar, ¿tú me entiendes?, que pudiéramos cumplir con lo que habíamos salir adelante. Para salir adelante. Que al final se dio. Porque yo sabía que había una forma de hacerlo. Lo que pasa es que yo todavía no necesariamente tenía toda la data. Tú sabes. Ese atrevimiento en particular, ¿fue el primero de muchos atrevimientos? Sí. Fue el primero de muchos atrevimientos. De muchos. Sí. Y ya había como que, no sé, pregunto, algún tipo de conciencia en el área de que ahí viene Luis otra vez con otra idea. ¿Qué quiere inventar ahora? ¿Sucedía eso? La ventaja es que no sucedía de esa manera, sino que porque la gente vio el beneficio. Claro, siempre hay su cuanto que van a decir, ahí viene este con otra idea. Sí, y me imagino que también dicen, en algún momento hay algo que se va a caer. No siempre va a ser exitoso. Claro. Pero después de eso, pues, sí, como tú dices, después de eso hubo esa transformación que yo decía, hay más cosas que yo puedo hacer por la experiencia que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, que yo sé que la empresa necesita. Ahí es donde yo siempre digo esto, yo siempre digo, por lo menos esa es mi forma de pensar, es uno siempre tiene que entender el conocimiento que uno tiene, las habilidades y cómo uno puede usar eso en pro a los objetivos de la compañía o inclusive a superarlo, ¿verdad? Antes de pensar en el beneficio propio. Porque al final, en compañías como esta, cuando tú haces eso, el beneficio propio viene después. Eso va a llegar por añadidura. Llega como quiera. Va a llegar. ¿Dónde está Luis hoy? ¿A dónde? O vamos a... o sea, yo tengo un poquito de background de ciertas informaciones y voy a cambiar la pregunta. No es dónde está Luis hoy, sino dónde está y hacia dónde va, porque sabemos que hay una transición que no termina nunca. Es así. Mira, yo ahora mismo, ¿verdad? Estoy trabajando en lo que es el centro de diseño de Santo Domingo de Idon, que está frente a Intec. Pero ya yo estoy en proceso de trasladarme o de mudarme a Estados Unidos. A San Luis, ¿verdad? ¿Se puede decir la posición? Sí, sí. Como director de ingeniería. Director de ingeniería. Felicidades. Gracias. Gracias. Como director de ingeniería para todo lo que es una división de Eaton. O sea, yo básicamente... Eaton tiene muchas divisiones, ¿verdad? Una compañía muy grande de algunos 21 billones de dólares en ventas de manera anual. Y en una de las divisiones de esas, pues entonces yo estoy ahí como encargado de todo lo que es el aspecto de ingeniería, que incluye toda la parte de desarrollo de producto, de la parte de investigación, la parte de soporte a producción. Espérate, vamos a hacer una pausa, porque esto hay que repetirlo. O sea, el Luis de la tienda de video... de cerca de la mamella. Del barrio. Ese Luis que después pasa... por, digamos, con una situación de precariedad con el tema de los estudios, que se le cierran puertas, hoy es director de ingeniería de una división. Así es. Se puede llegar, ¿eh? Se puede. Sí, no, se llega. Se puede con esfuerzo,
Todo se puede. Obviamente, ¿verdad? Yo digo, uno tiene que ser intencional también con lo que uno quiere. Porque compañías como Eaton y otras compañías, ¿verdad? Uno puede hacer carrera. Y yo soy ejemplo vivo de eso y mucha gente lo son. Pero algo que yo he aprendido es que uno tiene que ser intencional con lo que uno quiere. Y cuando digo intencional es, uno tiene que entender qué es lo que uno quiere como carrera, qué es a dónde uno le gustaría llegar y realmente hacer un plan para eso y hacer movimientos lo más estratégico posible para poder lograr lo que tú quieres lograr. Porque muchas veces, sobre todo cuando uno comienza, uno va más o menos con la marea. Lo que aparezca, déjame yo aplicar, así gano mucho más, déjame aplicar para acá. Pero llega un momento en la carrera y me pasó a mí, que yo comencé a entender que esa no era la mejor manera de yo lograr mi objetivo, a donde yo quiero llegar. Hay que cambiar el rumbo. Hay que cambiar rumbo. Entonces, ahí yo comencé a hacer lo que era planes y que yo no conocía eso. Porque a mí me decían, yo recuerdo, ¿qué tú quieres ser en 10 años? ¿Qué sé yo lo que yo quiero ser en 10 años? Tú no lo sabes. No, nadie lo sabe. Ahora, ¿qué me enseñó Eaton? Y un jefe de allá de Estados Unidos me enseñó que él me decía, tú tienes que hacer un plan de carrera. Tú tienes que decir cuáles son tus aspiraciones. Proponerte metas. Proponerte metas. Y cuáles son los diferentes steps o pasos para tú poder lograr eso. Yo siempre he dicho que así como las empresas crean su plan estratégico a, no sé, largo, mediano, corto plazo, uno tiene que crear su propio plan en la vida. Correcto. Y uno siempre, fíjate que uno siempre le dicen eso y uno no lo hace. Porque la planificación es difícil. Es la realidad. No todo el mundo es bueno planificando. Yo creo que la gran mayoría de personas no son buenas planificando. Porque la planificación no es algo que te da un resultado rápidamente. No es algo que te da una satisfacción rápida en el momento. Sino que tú estás planificando para ver si en un momento se da y tienes riesgo los planes. Entonces, yo comencé a ver eso después de pasar de esa etapa de ingeniero a ser supervisor. Que se me dio la oportunidad de ser supervisor de un laboratorio. Seguía con todas las responsabilidades de ingeniería como ingeniero, pero entonces ahora también tenía un laboratorio a mi cargo aquí en República Dominicana. Y entonces ahí es que yo comienzo a ver ese tema de plan de carrera. Que yo digo, wow, o sea, si yo puedo establecer a dónde yo quiero llegar, los pasos, las cosas que necesito para llegar ahí y las experiencias que tengo que obtener, pues se me hace más fácil, más claro. Y obviamente, y eso es algo que yo siempre le digo a la gente, uno no puede compararse con los demás. El problema de compararse es que la gente puede desesperarse. Pero mira, fulano consiguió algo en 3 años. Uno tiene que compararse con uno mismo. Con uno mismo. Porque al final, tú quieres llegar a un punto. Independientemente de alguien llegue más rápido, llegue más tarde, es llegar. Es llegar. Es llegar. Si vamos en ese mismo orden de lo que tú dices, de que uno tiene que proponerse las metas, ver desde un punto de vista de perseverancia, yo te preguntaría, más o menos, bueno, ya está la parte personal, pero la parte de lo que tenemos en la industria hoy, ¿qué posiblemente le está aportando la industria en el área que estamos, obviamente, de todo esto que tiene que ver con manufactura, con ingeniería? A ese egresado que probablemente no está viendo, o a ese estudiante que probablemente está terminando su carrera y que quizá está viendo este episodio y dice, bueno, Luis llegó, tuvo suerte. No, suerte no, Luis se fajó, Luis perseveró. Pero hay otro factor, que es ese factor de la industria. ¿Qué podemos esperar para esa nueva, digamos que camada de muchachos que vienen saliendo? ¿Qué le puede proporcionar? Hay crecimiento, hay empleos, hay oportunidades, hay más empresas, hay muchas cosas que no son como eran en el inicio de Luis, sino que hoy es mucho más amplio. Sí, definitivamente mucho más amplio y obviamente está el sector local que está tratando de tomar velocidad ahí, pero sobre todo en las zonas francas, que ha habido un repunte grandísimo. Uno ve los números y la cantidad como ha crecido es algo, ¿verdad?, digno de ver. Yo creo que sí, hay muchas oportunidades. Obviamente, tú dijiste algo clave. La gente tiene que entender que hay que fajarse. Todas las compañías multinacionales no te van a dar una posición porque tú eres fulano de tal o porque tú tienes 5 años de trabajo. No. O sea, tú tienes que demostrar. Tienes que demostrar y tiene que haber una confianza en tu trabajo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado es que mi trabajo ha hablado por mí y eso genera una confianza porque las personas que me han entrevistado ya conocen mi trabajo. Ya conocen, mira, tú lograste esto, tú has hecho esto. Y ya ellos saben lo que yo soy capaz. Cuando uno va creciendo, ya no se vuelve tanto una entrevista, al menos que sea una compañía aparte, pero en la misma compañía no se trata de ver si tú sabes o no. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tú has hecho? ¿Qué tú has logrado?
¿Tú me entiendes? Y qué tú has aprendido por ahí. Y eso es lo que te mueve. Y obviamente, que algo también muy importante en compañías grandes es el networking. O sea, yo soy fiel creyente de que el networking ayuda a la gente a llegar a próximas posiciones. Porque el networking es lo que crea la confianza también. Yo conozco... Por ejemplo, yo abro una posición y alguien me dice de confianza, me dice, mira, yo conozco a este que es muy bueno. Como es de confianza, ya de por sí, ya esa persona tiene una ventaja. Ya yo por lo menos en mi cabeza da esa persona. Aunque se vaya a evaluar, pero por lo menos ya está en la cabeza. Ya hay una referencia. Ya hay una referencia. Y hay un tema de confianza. Porque en la entrevista tú ves una partecita solamente. Es un cuadrito. Tú no lo ves todo. Pero ya con ese cuadrito más una referencia, tú tienes una confianza mayor de tú saber que esa persona posiblemente te va a poder rendir como tú lo necesitas. Entonces, sí, o sea, definitivamente hay muchas oportunidades y no solamente para trabajar, para el que quiere emprender también. Yo he estado en varias reuniones con el rector de INTEC y otras personas de personalidad de INTEC en el sentido de que estamos viendo de cómo la industria local puede apoyar todo el tema de las zonas francas. ¿Por qué? Porque está demostrado que para un país una de las formas de que un país se desarrolla es la industria. Y hay países que han desarrollado la industria alrededor de lo que son las zonas francas. Corea del Sur es un ejemplo de eso. Hay un estudio bien interesante que habla de cómo Corea del Sur fue desarrollándose en base a zonas francas de tecnología y cómo la industria local pues se montó en ese motor para suplirle a esas zonas francas, a esas compañías, ¿verdad? Que eran compañías extranjeras. Y no solamente para eso, sino también para aprender de ellas. Uh-huh. Porque una de las cosas que traen esas compañías multinacionales es ese conocimiento. Es transferible. Una persona que tiene 5, 10 años en una zona franca tiene una serie de conocimientos que una empresa local pudiera aprovechar también. Lo que pasa es que la zona franca, por ser usualmente compañías internacionales que tienen un capital bastante grande, pues pueden pagar un dinero considerable. Y obviamente siempre ahí es el detalle de cómo uno puede aprovechar eso. Obviamente hay que pagar. Y a veces siempre hay un tranque con eso. Pero al final, yo creo que hoy en día hay como tú bien dijiste, hay mucho más oportunidades. Cuando yo salí a buscar trabajo, hay muchísimas compañías muy buenas. Uno lo que tiene que comenzar a ver y decidir qué compañía, de acuerdo a su perfil, más, vamos a decir, le gusta o le conviene, y comenzar. Y obviamente, siempre me decía alguien, enamórate de tu trabajo, no de la compañía, porque al final, si donde tú estás, donde tú comienzas, tú ves que no es lo que te gusta o no te gusta la proyección de la compañía o lo que sea, cambiar no está mal, cambiar está bien, te da otra experiencia. Lo malo es estar saltando en todo momento, ¿verdad? Uno tiene que tratar de, en un momento de su carrera, de por lo menos establecerse y equilibrar. Correcto. Y tener esa curva de aprendizaje, porque ese aprendizaje que uno va teniendo, esas experiencias son las que te ayudan después a ser un mejor gerente, a ser un mejor especialista, un mejor director. Si hoy en día yo puedo tomar buenas decisiones, fue por todas esas experiencias que yo tuve y atrevimientos que me ayudan a mí realmente a entender qué puede salir bien, qué puede salir mal. Y mucha gente me dice, wow, tú sí sabes. Yo digo, no, o sea, es experiencia que yo he tenido que me ayudan a mí a poder entender cómo poder tomar una buena decisión o cuando un proyecto no es un buen proyecto. O sea, es básicamente eso. O sea que ahí puntualizo con el tema del atrevimiento y es el riesgo. Y al principio uno no sabe mucho esto, pero uno tiene que saber qué riesgo tomar y qué no. Hay cosas que... Yo siempre he dicho que lo importante es arriesgarse, porque si no te arriesgas, ni ganas ni pierdes. Correcto. Pero tienes que saber, y sobre todo en compañías como esta, cuáles son los riesgos que tú puedes tomar. Hay riesgos que te queman. Tú tienes que saber seleccionar las batallas. Tienes que saber seleccionar la batalla. Y tú sabes, yo las batallas que he seleccionado y los riesgos que he tomado son riesgos que he podido controlar. Y calcular. Y al final, siempre basarse en data. Yo siempre me baso en data, déjame ver... Información a la mano. O sea, siempre puede haber una incertidumbre, porque siempre la va a haber, nunca va a ser algo certero. Pero cuando uno se basa en data, casi siempre, mi experiencia ha sido es que las cosas van a salir bien. Y uno sabe el riesgo que uno está tomando cuando uno lo hace de esa manera. Entonces, eso es lo que de las cosas que me han ayudado bastante. Volviendo, no sé si tenga otra pregunta con respecto a eso, pero puedo volver con el tema de la carrera si tú quieres, como voy... Yo diría que puntualicemos quizá ya conclusiones finales en ese aspecto, pero más que todo
quizás viéndolo desde un punto de vista de un mensaje hacia la audiencia, de cómo tú pudiste seguir caminando durante todo ese trayecto para llegar a donde estamos hoy, en un Luis con más experiencia, con más formación, con más, visión en base a todo lo que tú has mencionado. Sí. Mira, realmente al final, y si yo veo mi carrera profesional, obviamente yo mencioné la parte del riesgo, de aprovechar esos conocimientos, de hacer ese networking, ¿verdad? Esas posiciones que yo he tenido, también hay que ser atrevido de vez en cuando, no solamente con el riesgo, sino de preguntar. ¿Y a qué me refiero? Yo hubo una posición que, bueno, después de supervisor, tuve un equipo de Estados Unidos que se reportaba a mí, como supervisor también. Me pusieron después como contribuidor individual, sin equipo, encargado de todo lo que ha costado. Pero en ese momento, y quiero decir esto porque fue algo importante en mi carrera, había una posición que se había abierto de gerente de diseño aquí en Jaina en ese entonces. Y yo le hice el acercamiento a quien era el gerente de esa posición de que mi interés de aplicar. Porque yo no sabía si yo podía aplicar por la experiencia, porque entendía que era un step up muy grande. Y tal vez gracias a ese acercamiento, y obviamente mi jefe, que confiaba en mí, pues apliqué, pasé por el proceso y se me dio la posición. Y esa fue la posición que yo creo que me catapultó a esto donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque me dio una serie de experiencias que me faltaban para llegar acá. Sobre todo manejar equipos de soporte de producto, crear un equipo totalmente nuevo de diseño que no teníamos unos cuantos jugadores, pero no enteros, y la oportunidad de liderar lo que es el Centro de Diseño Santo Domingo, de esa construcción y de todo eso que conllevó. Bueno, sí. Entiendo que eso es un capítulo importante. Sí. ¿Por qué? Porque yo aprendí no solamente al tema de de tener un equipo, poder cambiar unas cuantas cosas para que funcionara de mejor manera, construir un equipo totalmente nuevo, y justamente después de eso, entonces, el centro de diseño hay que armarlo. Y eso es un proyecto totalmente diferente a lo que yo había manejado. Yo nunca había manejado un tema de un edificio nuevo y todo lo que conlleva la construcción. Y obviamente de poder, vamos a decir, cuadrar y alinear entre 3 diferentes divisiones de Eaton con diferentes presupuestos para asegurar de que fuera un éxito. Y obviamente no se hace solo, ¿verdad? Yo tenía un project manager y equipos que trabajaron conmigo, pero eso fue una parte de mi carrera que me dio una experiencia tan profunda y una serie de conexiones a nivel de Eaton interno, ¿verdad? Que yo creo que hoy en día, o sea, todavía hoy en día, muchas de esas personas, pues yo sigo en contacto. Y obviamente me dio también mucha exposición aquí. Yo, ¿verdad? Estuvo el presidente de la inauguración, después Eaton también estuvo ahí, después nos volvimos a ver porque Eaton tiene planes de expansión. Entonces, curiosamente, yo estoy entrando en esta nueva posición y hay unos planes de expansión aquí en República Dominicana de esta división que no tenía planta de manufactura aquí. Y adivina quién está liderando ese proyecto. Usted. O sea, entonces, coincidencialmente, pero gracias a la experiencia que yo tengo, por lo que se hizo con ese edificio, me ayuda a mí a poder tomar decisiones buenas. Y eso vendrá más adelante y después podemos hablar un poquito más de detalle, pero fíjate cómo yo vengo y reitero el tema de las experiencias, del atrevimiento, de tomar los riesgos y de entender a dónde uno quiere ir, ¿verdad? O sea, realmente tú decir qué es lo que yo quiero, plan de carrera, cuáles son las experiencias que necesito y fajarse. Siempre hay que ser intencional, hay que fajarse y saber con la experiencia que tú tienes, tus conocimientos, qué tú puedes hacer que puede mejorar el ámbito de la empresa, o sea, sus objetivos, lograr los objetivos, superar los objetivos, y después de eso piensa en ti. Si tú piensas en ti primero y en el dinero, y yo sé que el dinero es importante, pero uno tiene que pensar que el dinero no es todo, el ambiente laboral vale mucho y el crecimiento que tú puedas tener. Y si una compañía como donde yo estoy, como Eaton o otras, que son bastante buenas, tienen esa posibilidad, yo creo que uno tiene que darse el lujo de poder tener esa intención de poder crecer, de hacer ese plan, de ver qué tanto uno puede aportar desde su posición, desde su función, con su conocimiento. Y obviamente pensar en lo suyo luego. Yo creo que muchas veces nos perdemos en ese sentido. Y algo que siempre hemos nosotros conversado internamente dentro de True Designers es el tema justamente de cómo se puede aportar, cómo se puede ser proactivo. Así es. Y no ser, digamos, que un ente pasivo que a lo mejor tiene otras prioridades
Y esa proactividad no necesariamente tiene que ser de cosas muy específicas. O sea, aportar una idea ya es ser proactivo. Correcto. Aportar cualquier tipo, no sé, de pensamiento. Sí. Algo que beneficie a todo el mundo puede llevarnos a un posible escenario más exitoso. Allá en la compañía, ¿verdad? Como Eaton, existe lo que llaman Kaizen, que es una palabra japonesa para el tema de mejora continua o de mejora. Y se promueve mucho eso, de cualquier mejora. Cualquier idea que tú tengas es una mejora. Uno lo que tiene que, ¿verdad? Ver cuáles son las oportunidades y obviamente cada vez más tratar de hacer mejoras trascendentales. Porque llega un momento que tú tienes tanta experiencia que nadie te va a celebrar que tú digas, mira, vamos a cambiar eso de color. No. O sea, tienes que comenzar a utilizar esa experiencia, ese cerebro, ¿verdad? Que con todo ese conocimiento adquirido y ver qué más. Y una última cosa que te puedo contar, hubo una transferencia de producto que se realizó de un país para acá, que la razón por la cual sucedió fue porque simplemente yo dije, esto no tiene sentido. Hice el caso de negocio con muchas personas en contra porque había un tema financiero, sobre todo en ese país, ¿verdad? Que no estaba bien aclarado. Y cuando yo hice esa presentación que llegó, no recuerdo hasta qué nivel, creo que llegó hasta al CTO o algo así de la compañía, o el COO, aprobaron el proyecto y se movió la línea de manufactura para acá. Y tú dices, ¿y quién fue que hizo la propuesta? Fue de aquí, fue un ingeniero. Un ingeniero de República Dominicana. En ese momento nadie me dijo eso. Yo vi la data y yo dije, es que esto no tiene sentido. O sea, nosotros podemos hacer la cosa de mejor manera. Siempre hay muchas ineficiencias en todo lo que uno hace y todo lo que la compañía hace. Lo que uno tiene que ver, cómo uno puede mejorar eso, cómo uno puede eliminar esa ineficiencia. Y si un proyecto no se da, bueno, vamos al otro. O a veces lo engaveta y después en otro año se puede dar. Que eso también pasa. Y me ha pasado. O sea que, en conclusión, yo creo que, ¿verdad? Uno tiene que entender, ¿verdad? Que donde quiera donde tú estés, tú vas a aprender algo. Y ese aprendizaje y ese conocimiento, si tú lo utilizas de manera correcta, te va a ayudar a seguir creciendo en compañías que tengan ese tipo de estructura y siempre ser intencional con lo que tú quieres hacer, a donde tú quieres llegar. Eso es lo que yo pudiera decir. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Y yo siempre digo a la gente que yo estoy a disposición para ayudar a quien sea que lo necesite. Que tenga la inquietud. Que tenga la inquietud. Yo no tengo ningún problema. Podemos hablar y puedo hablar inclusive más a detalle de mi carrera profesional. Porque hay muchos detalles que hemos dejado un poquito afuera, ¿verdad? Por temas posiblemente de tiempo. Como de la maestría y demás. Que eso... Sí, los temas de formación. De formación, pero... Igual, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerte todo esto que tú nos has contado. O sea, de tenerte aquí en este episodio. Y entiendo que es bastante satisfactorio, o sea, escuchar una historia como la tuya. No, de verdad que gracias por la invitación. Yo me siento, ¿verdad? También orgulloso de tu trayectoria. Eso lo hemos hablado, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho. Y algo que tal vez la gente no sabe es que Oscar es de las gente que mantiene la familia juntos. Siempre tiene la idea de la juntadera y demás. Y eso yo siempre, ¿verdad? Le digo a mi papá que inclusive de todo el grupo, yo creo que de lo que más nos compenetramos, obviamente Diego y yo, ¿verdad? Pero contigo también, es como que lo que trata de mantener todo esto unido. Yo tengo engranaje caminando. Correcto. Y de verdad agradecerte por la invitación. O sea, y donde sea que yo pueda ayudar a quien sea que esté viendo este podcast, pues, ¿verdad? Bueno, agradecerte nuevamente. Muchas gracias. Excelente. Nos vemos quizá en otro episodio, a lo mejor no en este país. Nadie sabe, ¿verdad? Está bien. Señores, con esto concluimos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por observarnos.